santificación del Espíritu Santo, la obra de la santificación del Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí a nuestras Biblias, por favor, ahí lo tienen en la pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Usted sígame ahí con su vista, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y aquí hay algunas cosas importantes. El versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo que Dios quiere para nosotros es nuestra santificación. Versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuevamente hace un contraste. En el versículo 3 hace un contraste en cuanto a fornicación, y el contraste es la santificación. En el versículo 7 hace otro contraste acerca de la inmundicia, y el contraste, lo opuesto, es la santificación. Versículo 8 termina diciendo: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y vamos a ver precisamente esto, la obra de santificación del Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra nuevamente. Ayúdanos a recordar, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros se nos ha dado, tú nos lo has dado para santificarnos, para que cada uno de nosotros nos apartemos de inmundicia para servir a un Dios vivo y verdadero. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, primer cosa acerca de esta obra, de este ministerio tan importante del Espíritu Santo, es el ministerio, la obra de la santificación. El Espíritu Santo fue dado a nosotros no solamente, como lo vimos en la semana pasada, que es la obra del Espíritu Santo para salvación, pero también una vez que Él ya nos ha salvado, ahora nosotros como cristianos, su Espíritu Santo obra en nosotros para santificarnos. Hoy en día no hay ya una clara diferencia entre lo santo y lo profano. Ya no hay una clara diferencia dentro del cristianismo qué es lo santo y qué es lo profano, qué es lo espiritual y qué es lo mundano. Ya esa línea que Dios ha puesto ahí, y Dios dice: mira, apártate del mundo, apártate del pecado, apártate, como dice acá, de la inmundicia. Ahora ya es una línea que se ha ido borrando a través de los años. Nuestra sociedad y la moral en nuestra sociedad está cada vez peor. Hoy en día no se permiten muchísimas cosas, pero hace años no se permitían muchísimas cosas. Hace años estaba
estaba como cosa no permitida, ilegal. Por ejemplo, la homosexualidad, y ahora ya es algo muy común. Hoy en día, aún la poligamia no es algo permitido, pero no van a pasar muchos años en donde sea normal. Atrás, ¿verdad? Vemos el pecado de la pedofilia, pero en unos cuantos años, empezando con Estados Unidos y Europa, van a estar convencidos de que es algo normal, porque así va este mundo. Este mundo ha cambiado esa línea moral y la ha movido y la ha borrado. Pero al cristiano no nos debería de importar tanto la moral, sino lo que dice Dios en su palabra. Ciertamente la moral es importante, pero la moral de este mundo no va a permanecer de acuerdo a la espiritualidad y la santidad de la palabra de Dios. Son cosas muy diferentes. Pero su Espíritu Santo me ha sido dado a mí para que yo pueda vivir una vida en santidad para Dios. Primer cosa, entonces, el Espíritu Santo, que lo que hace en mi vida, su Espíritu Santo escudriña. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escudriña. ¿Qué es lo más importante que su Espíritu Santo escudriña en mí? Bueno, el Espíritu Santo escudriña en mí no solamente, como habla aquí, quién es Dios y quién realmente conoce a Dios, pero el Espíritu Santo me conoce a mí perfectamente porque Él vive en mí. De tal manera que si Él vive en mí, Él escudriña. En Salmos podemos encontrar en donde dice el salmista: escudriñame. En donde él dice: Señor, tú conoces lo más remoto en mi corazón. De tal manera que es necesario el Espíritu Santo para que Él escudriñe mi corazón y me haga ver, como vamos a ver más adelante, algunas cosas en donde Él me guía, Él me hace ver, Él me enseña. Pero Él escudriña mi corazón y Él no solamente escudriña mi corazón, pero Él me dice: mira, aquí hay pecado. Aquí en este lugar tan remoto y escondido, aquí estás mal, y debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo me escudriñe. Es como, por ejemplo, un joven ahí en su cuarto que no solamente hay basura y no solamente hay quizás en algunos de los cuartos de los jóvenes pósters de Shakira y de Gloria Trevi y de Lady Gaga. En otros pósters a lo mejor algo peor que eso, pero en el cuarto de un muchacho quizás hay cosas escondidas en donde si ese muchacho le dijera a su papá, a su mamá: mamá, papá, por favor, entra a mi cuarto porque hay mundanalidad, hay inmundicia, hay pecado, entra a mi cuarto y saca lo que me está obstruyendo servir a Dios. Y su papá y su mamá van a poder entrar y tienen, a propósito, el derecho de entrar al cuarto de sus hijos. Los papás tienen esa autoridad porque son los papás para poder entrar. Y entonces pueden entrar y el muchacho quizás no ve algunas cosas que están mal, pero el papá sí lo va a poder ver inmediatamente. La mamá lo va a poder ver.
Uno se acostumbra a las cosas que tiene alrededor, pero el Espíritu Santo escudriña y ve lo que hay ahí. Hace años yo recuerdo regresar a mi casa y en mi mochila me habían prestado un cassette. No era mío, era de unos amigos. Y estos amigos, yo no sé cómo llegó ese cassette a mí, porque a mí de ninguna manera me gustaba Alejandra Guzmán. Y ahí estaba ese cassette, yo estaba en la secundaria, mi papá tomó mi mochila, abrió mi mochila, sacó el cassette y lo rompió. Y yo le dije, pero papá, no es mío. Él me dijo, no me importa. Amén. Y creo fue la primera vez y la última vez que yo traje un cassette a mi casa. Ni me dio tiempo de escucharlo. Y lo rompió. Pero el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo ve que hay en la mochila, lo saca y lo rompe y dice, esto está mal. No sigas oyendo esto, no sigas escuchando esto, no sigas viendo esto, no sigas permitiendo esto en tu corazón. Número 2, el Espíritu Santo trae convicción. Juan capítulo 16, en el versículo 8. Sería bueno, papás, que entren en el cuarto de sus hijos y vean qué hay. De vez en cuando yo entro en el cuarto de mis hijos y veo qué hay. Hay que entrar en el cuarto de nuestros hijos y ver qué hay. Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que el Espíritu Santo convencerá, y está hablando de traer convicción, de estar convencidos, y es el Espíritu Santo que trae convicción en mi corazón y me hace ver, mira, esto es pecado. Mira, esto es justo, esto está bien y esto está mal. Dios dice, mira, yo quiero que mi Espíritu Santo te ayude a darte cuenta que está mal, que te ayude a darte cuenta que está bien, que es lo que está bien, y que te ayude a ti a tomar una buena decisión entre lo malo y lo bueno, para siempre escoger lo bueno. De tal manera que el Espíritu Santo trae convicción. Es su Espíritu Santo que me ayuda a mí a tener convicciones en mi vida. Cuando alguien no está seguro de por qué hace algo, no solamente debo de saber por qué no debo de hacer algo, sino debo de comprenderlo, debo de saber explicarlo. ¿Por qué no bailas? Es que en mi iglesia me prohíben bailar. No, aquí no se prohíbe bailar, sino que la palabra de Dios trae convicción a mi corazón y a mi vida, y entonces no solamente yo sé que no debo de hacer, pero puedo explicarlo porque el Espíritu Santo me ha hablado a través de su palabra y yo he tomado esa decisión a través de su Espíritu Santo de que no debo de bailar, de que no debo de fumar, de que no debo de tomar, de que no debo de hablar mal, de que no debo de hacer cosas malas. Entonces es su Espíritu Santo que me trae esa convicción. Y debemos de buscar a través del Espíritu Santo que Dios traiga convicciones a mi vida. En vez de decirle, yo no quiero leer la Biblia porque si la leo entonces Dios me va a decir que no haga algo y entonces eso es lo que más me gusta a mí hacer no, sino debemos de ver que su Espíritu Santo trae convicción a mi vida, porque esa es la obra del poder del Espíritu Santo en mi vida. Porque entonces estamos rechazando a su Espíritu Santo, como lo leímos ahí al principio. Vea lo que leímos ahí al principio en 1 Tesalonicenses, porque dice, así que, versículo 8, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. De tal manera que si yo le digo a Dios, ay Señor,
yo no voy a leer la Biblia, yo no quiero que me digas qué hacer, no me digas qué hacer, porque me gusta el pecado. ¿Estoy rechazando a quién? Dice la Biblia que estoy rechazando a Dios. Ahora, si fuera así, si es así, entonces estaría dispuesto a decirle esto a Dios: Señor, no me digas qué hacer, es más, quítame la salvación, porque estamos rechazando a Dios. ¿Estaría yo dispuesto a decirle a Dios: yo no quiero ser salvo, luego entonces déjame hacer todo lo que yo quiera hacer? No podemos, no estaríamos dispuestos, porque nos gusta la posición y no la responsabilidad. La posición de ser hijos de Dios, pero lleva una responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Número 2, entonces su Espíritu Santo, la obra de su santificación en mí, me trae convicción. Número 3, el Espíritu Santo guía. Ahí estábamos cerquita en Juan capítulo 16, en el versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces su Espíritu Santo de Dios. A ver, número 3, ya me adelanté. Vamos a regresar porque luego cambiamos los números. El Espíritu Santo recuerda. Vamos a ir a Juan 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué dice? Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, la obra de su poder en mí, en cuanto a la santificación del cristiano, el Espíritu Santo es quien, por decir, me mantiene en el camino derecho. Nosotros, cada cual, dice la Biblia, se apartó. Cada cual, nosotros, nuestra carne, constantemente nos queremos acercar, o en muchas ocasiones hasta caer. Y es el Espíritu Santo que me va deteniendo y me va ayudando a mantenerme en la carrera, a mantenerme en la fe, a mantenerme en el camino correcto. Entonces su Espíritu Santo, dice acá, os recordará todo lo que yo os he dicho. Su Espíritu Santo me recuerda lo que yo debo de hacer. Es el Espíritu Santo de Dios que me recuerda, que me dice: mira, acuérdate de que hiciste esta promesa. Acuérdate de que estás casado, amén. Acuérdate de que lo que leíste ayer, dice la Biblia, ¿cómo guardará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y es la palabra de Dios, la leemos, y es el Espíritu entonces Santo de Dios que dice: mira, leíste ayer, leíste hace una semana. Va a ser, ¿cómo podríamos decir esto? Si yo me mantengo leyendo su palabra, el Espíritu Santo de Dios va a usar su palabra para mantenerme a mí en el camino. Pero si ya tiene 20 años que leí la Biblia, entonces el Espíritu Santo va a decir: acuérdate lo que leíste hace 20 años, pero con nuestra mente tan olvidadiza no nos vamos a poder acordar. Pero es el Espíritu Santo de Dios que me recordará. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere que viva una vida en santificación, y por esa razón, cuando estoy a punto de dar un paso hacia afuera, un paso mal, el Espíritu Santo de Dios viene y me hace sentir mal, porque es su Espíritu Santo que me recuerda. Cuando alguien es salvo, recién salvo, y continúa viviendo la vida que vivía antes,
ahora ya no es lo mismo. Ahora si fumaba y de repente es salvo y Dios lo salva a esa persona y al siguiente día toma un cigarro y lo fuma, dice, ay, no me siento tan bien. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios que me está recordando. Número 4, el Espíritu Santo guía. Y no se pierda de Juan 14 porque ahorita regresamos, pero vaya a Juan 16:13. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios, en el tema de la santificación, en donde Dios quiere que me mantenga en una carrera, en un camino, en el camino justo. Porque esa es nuestra oración. Salmos capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Y dice, me guiará por caminos de justicia. Queremos que el buen pastor me guíe por el camino de justicia. Queremos eso. Queremos vivir una vida para Dios. La carne no quiere, porque la carne se opone al Espíritu. El Espíritu sí quiere, porque el Espíritu ha sido renovado por su Espíritu. Y entonces es el Espíritu Santo de Dios que me guía. ¿Quién guía a alguien más? El que guía a alguien más es quien sabe el camino. Yo no podría decirle a alguien más, mire, pues para que usted pueda llegar de aquí para allá, y yo no sé, y si le empiezo a inventar cosas, esa persona no va a llegar a ese lugar, porque quien guía es quien sabe el camino. Hace años en la preparatoria fuimos a unas grutas, las grutas de Cacahuamilpa, allá en cerca de Chilpancingo, y había un guía que con una lámpara de esas de linterna de aceite nos guió adentro de las grutas. En algunos lugares, cuando vamos a un lugar nuevo, yo prefiero pagar a un guía para que nos explique y nos diga por dónde ir, por dónde no ir. De tal manera que al Espíritu Santo no le tenemos que pagar. Es un guía completamente gratis. Es un guía que no nos va a extorsionar. Y es un guía que no nos va a cuentear. Hace años fuimos aquí a las pirámides de Cacaxtla. Y nos encontramos a un guía que nos dijo, nosotros venimos del maíz. Y nuestros ancestros llegaron de otro cosmos y nos empezó a cuentear cosas. Y él mismo decía, INEGI, los libros de primaria dicen esto, pero eso no es real, esto es lo verdadero. Venimos del maíz. Y él, tantas veces que se ha dicho esa mentira, ya hasta se la cree. Porque quien se repite una mentira 1000 veces va a creer que es una verdadera verdad. Y este cuate nos cuenteó, por eso es cuate. Pero el Espíritu Santo no nos cuentea, no nos dice cosas que no son, sino nos guía. Él sabe el camino y Él dice, mira, mantente en este camino, y Él me guía porque Él quiere que yo viva una vida santa para Él. Número 5, el Espíritu Santo enseña. Regresando a Juan 14:26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Su Espíritu Santo me enseña. Juan 16:13,
Ahí adelantito, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me hará saber lo que habrá de venir. Entonces, el Espíritu Santo me enseña y me enseña el camino por donde ir, me hará saber lo que habrá de venir. Es su Espíritu Santo que me dice, mira, un día Jesús viene. Y es por fe que nosotros debemos de esperar su segunda venida. En ninguna razón deberíamos de dudar. Nos metemos más y más al mundo y dudamos más de su palabra. Pero métase más y más en su palabra y usted va a aprender a confiar en la enseñanza y enseñanzas de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo que cuando estamos leyendo la Biblia me ayuda a entenderla, porque Él me enseña. Cuando antes de ser salvos, alguien puede leer la Biblia y dice, wow, ¿qué es esto? No le entiendo. Pero cuando ya somos salvos, ahora leemos la Biblia y por fe ahora la entendemos. Por fe ahora la aceptamos. Por fe decimos, wow, sí es cierto. Porque es el Espíritu Santo que me enseña. Número 6, el Espíritu Santo de Dios produce fruto en mí. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. ¿Para qué es este fruto? Este fruto es para mi santificación. Para mi santificación. Ahora, note que no dice frutos, sino dice fruto. Todo esto es un fruto del Espíritu Santo de Dios. No son frutos para escoger. Ay, es que tengo el fruto de gozo, pero no tengo el de paz y paciencia. Ay, es que tengo el fruto de fe, pero no, sino es un solo fruto que produce en mí. No puedo escoger porque es un fruto muy particular que a través de su Espíritu Santo Él me da, y el cristiano puede producir este fruto. Dice acá versículo 22, ¿cuál es ese fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, añadido con gozo, no esa parte, añadido con paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el Espíritu Santo de Dios produce en mí este fruto. Y este fruto que produce en mí, el fruto de amor, de paz, de gozo, benignidad, todo esto es ¿para qué? Para mantenerme alejado de la inmundicia, para mantenerme alejado de la fornicación, para mantenerme alejado del pecado, para mantenerme alejado de este mundo. Y número 7, el Espíritu Santo produce santidad. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dice, o ignoráis. Cuando Pablo dice, o ignoráis, él está diciendo, no ignores esto. No ignores que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Antes, el Espíritu Santo de Dios no podía morar en un cristiano. Por eso el Señor Jesucristo dice, vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Partiendo del Señor Jesucristo hacia adelante, ahora ya mora en el cristiano. Ahora ya Él mora en mí, en el cristiano. Dice, no ignores que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Quién me dio el Espíritu Santo? Dios. Y que no sois
vuestros. Ahora yo ya no me pertenezco a mí, ahora yo soy de Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué querrá decir glorificad? Glorificad es el hecho de hacer algo para agradar a alguien más. Entonces, si yo hago algo, por ejemplo, un niño se porta mal en la escuela, mandan a traer al papá o a la mamá, llega la mamá y el papá y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le dice ahí el director, señora, señor, mire, su hijo escupió y golpeó a la maestra, a un niño. ¿Me estará glorificando mi hijo, mi hija? No, no me está honrando, no me está glorificando, está trayendo vergüenza a la familia. Pero si al final de clases del curso del año, su hijo, su hija, allí en la universidad se gradúa con honores, magna cum laude, y le dan un reconocimiento, y usted se va a sentir orgulloso, va a decir, wow, ese es mi hijo, esa es mi hija, me ha glorificado, me ha honrado, ha hecho algo que trae honor a nuestra familia. De tal manera que dice acá, glorificad ¿a quién? A Dios. ¿Con qué? Con nuestro cuerpo. ¿Y con qué más? Con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo produce en mí santidad. Efesios 5, vea lo que dice ahí. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Voy a terminar con esto. Santidad, la obra del Espíritu Santo de Dios en mí, santidad es simplemente estar puros, sin pecado. Pero no quiere decir que en el momento en que yo esté puro y sin pecado voy a ser salvo. No se enrede con los ya se me olvidó la palabra. No se enrede. ¿Cómo? No, hay un grupo de personas, encontramos que en nuestros días hay un grupo de personas en donde dicen, hasta que tú no seas perfecto y puro, entonces no vas a poder encontrar salvación. Y es una salvación por obras. Wow, ya se me olvidó, lo debí de haber escrito. Creo son los armenianos, no. Bueno, se lo explico después. Pero tenemos por un lado los que dicen, mira, simplemente clama a Dios, sé salvo y puedes vivir una vida desordenada y en pecado. Tenemos ese extremo de este lado. Luego tenemos el otro extremo, del otro lado, de otros locos que dicen, oh no, tienes que vivir una vida pura y hasta el momento en que alcances este nivel puedes ser salvo. Y están igual de equivocados. La palabra de Dios me dice que Él me salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero Dios quiere que yo ande en luz, que yo viva para Él en santificación, apartados. Y esa es la obra del Espíritu Santo en mí. No es yo, sino es el Espíritu Santo en mí. Dios no solamente quiere que seas salvo de la penalidad del pecado, sino que seas puro de la presencia del pecado. Dios quiere que nos alejemos de practicar el pecado. Dice,
pero los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, un cristiano no debería de practicar el pecado, porque soy hijo de Dios, amén. Y es el Espíritu Santo de Dios que me ayuda a no practicar el pecado. La obra del Espíritu Santo de Dios en mí es para mí santificación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo me ayuda, me guía, me enseña, me guía y escudriña y me santifica, Señor, y me ayudas a través de tu Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, una vida en santidad, una vida alejada del pecado. Ayúdanos, Señor, como cristianos, ver claramente el pecado, renunciar al pecado, no practicar el pecado, sino vivir una vida en santificación, apartados para ti. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén.